o capítulo de intervalos de confianza y en particular los intervalos para dos muestras. ¿Sí? Veremos en primer lugar el intervalo de confianza para el cociente de varianzas y el de la diferencia de proporción. Comencemos entonces con las varianzas. Ya sabemos, ¿cierto? Son variables aleatorias normales las que tenemos. De estas dos variables que están presentes en la población se extraen, ¿cierto?, dos muestras, de cada una muestra de cada una de ellas. Y obviamente suponemos que las varianzas poblacionales son desconocidas, por eso estamos haciendo estimaciones. Por lo tanto, si lo que queremos estudiar es la cuasivarianza, que era el estimador, ¿cierto?, que tenía las propiedades más importantes, tenemos claro que ese estimador tiene una distribución chi cuadrado, que ya la hemos comentado, ¿verdad? Por lo tanto, de cada muestra nosotros podemos obtener el estimador y además podemos obtener su distribución, ¿de acuerdo? Tanto para la muestra 1 como para la muestra 2. De manera que cuando vamos a estudiar el cociente de ambas varianzas, sabemos que la distribución que se genera es una f de Fisher, ¿verdad? Bien, por lo tanto, teniendo esa consideración, el pivote será este, ¿de acuerdo? Es decir, será el cociente de las varianzas muestrales dividido por el cociente de las varianzas poblacionales, que en el fondo son las que queremos despejar después con la metodología del pivote, ¿verdad? Bien, lo otro que también debe quedar claro es que la F considerará los grados de libertad tanto del numerador como del denominador, es decir, de las dos muestras, ¿cierto? Que en el fondo son los grados de libertad que cada una de las chi cuadrado arrastra, ¿no? Perfecto, entonces si este es el pivote, el inicio de nuestro intervalo perdón, será este, ¿verdad? Partiendo de la base que el nivel de confianza con el que vamos a trabajar será 1 menos alfa, ¿cierto? Y que ese nivel 1 menos alfa, siendo conocido, dejará identificados estos dos puntos, F1 y F2, ¿cierto? Que son los puntos críticos que delimitan esta región de confianza. Y por lo tanto, ya podemos calcular la probabilidad. De manera que según el procedimiento que ya hemos visto, si nosotros despejamos de aquí el cociente de las varianzas poblacionales, lo que nos quedará es este intervalo. Y este es el intervalo para el cociente de dos varianzas. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Este viene, el ejemplo 29 viene del ejemplo 28 anterior. Entonces, ¿qué es lo que decía el ejemplo anterior? Un profesor tiene dos cursos a los que enseña la misma materia, ¿cierto? En la primera prueba el curso 1 tuvo un promedio de 4 con una... y el segundo curso un rendimiento medio de 3,8. Entonces, el primer curso tiene 35 estudiantes con una desviación típica de 0,3 y el segundo 40 estudiantes con una desviación típica de 0,35. Esa era la situación. Entonces, a nosotros que nos piden, nos piden un intervalo de confianza del 90% para el verdadero cociente de las varianzas, ¿cierto? Para el parámetro. Y no obstante, además de tener el intervalo, debemos concluir si el supuesto que hicimos para este caso, ¿cierto? Que las varianzas eran iguales, las varianzas poblacionales, si es que tiene fundamento o no. Es decir, debemos concluir a través del intervalo si es que las varianzas poblacionales son similares, si no presentan diferencias o es que son muy diferentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tenemos que aclarar es nuestro nivel de confianza, que como era del 90%, ¿cierto? 1 menos alfa sería 0,90, alfa sería 0,1 y por lo tanto alfa medio 0,05. ¿Por qué alfa medios? Porque recuerden que F1 y F2, que son los puntos críticos, ¿cierto? Vuelvo aquí, que delimitan en la región el nivel de confianza, ¿cierto? Están dados para alfa medios, ¿sí? Recuerden que son intervalos simétricos. Así que nos vamos a la aplicación
vamos a buscar la distribución F, entraremos con los grados de libertad que corresponde según el ejercicio. Aquí la tenemos y nos va a pedir claramente los grados de libertad de ambas muestras, ¿no? Entonces ya dijimos los grados de libertad. Aquí. Los grados de libertad son n-1, ¿cierto? Por lo tanto, si en el primer curso hay 35, los grados de libertad serán 34. Y si hay 40 estudiantes en el segundo curso, pues los grados de libertad serán 39. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos con 34 grados en el primero y 39 en el segundo. Ejecutamos y tenemos la distribución. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué queremos? Queremos los puntos críticos que delimitan la región del 90% de confianza, ¿cierto? Entonces, para ello, cada alfa medio será 0,05 y lo mismo acá. ¿Se fijan? Entonces, para una región del 90% de confianza, los puntos críticos F1 y F2 que delimitan, ¿cierto?, esa región, corresponden a estos valores. ¿De acuerdo? Por eso entonces los tenemos aquí, 0,572 y 1,728. Entonces, considerando estos dos valores como F1 y F2, ya tenemos incorporado el 90% de confianza para las estimaciones que vamos a hacer. Entonces simplemente será reemplazar en nuestra fórmula. Teníamos S1 cuadrado, es decir, la varianza o la cuasi varianza para el primer curso, que era 0,3 al cuadrado, porque nos daban desviaciones típicas. Y en el denominador la varianza del segundo grupo, que era 0,35 al cuadrado también. Multiplicado por 1 partido F2, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y lo mismo para el límite superior, pero multiplicado por 1 partido F1. Aquí. Entonces simplemente sumamos, multiplicamos, dividimos y obtenemos el intervalo. Entonces el intervalo de confianza al 90% para el verdadero cociente de las varianzas estará entre 0,43 y 1,29 aproximadamente, ¿cierto? Con un 90% de confianza. Entonces este cociente de varianzas, bueno, la unidad de medida será la variable original, que en este caso eran, como eran notas, ¿cierto? Entonces serían los puntos o directamente las notas. Entonces ahora ya hemos encontrado el intervalo, pero tenemos que interpretarlo, ¿cierto? Entonces para su interpretación es necesario comprender ¿qué es lo que resume este intervalo? Entonces no nos olvidemos que el intervalo es para el verdadero cociente de las varianzas. Por lo tanto, significa que el verdadero cociente de las varianzas se mueve entre este rango de valores. Entonces no nos olvidemos que esto es un cociente. Por lo tanto, pueden pasar estas tres cosas. ¿Sí? Si estas dos varianzas fueran iguales, ¿cierto? Entonces necesariamente este cociente sería 1. Por lo tanto, si tenemos un rango de variación o un intervalo que contiene al 1, claramente es un indicativo que las varianzas son similares, ¿cierto? Que no presentan diferencias significativas. A diferencia de si el rango del intervalo nos da en un rango mayor que 1, necesariamente es porque el numerador, es decir, la varianza del primer grupo es mucho mayor que la del segundo, ¿cierto? Para que nos dé un valor mayor que 1. Y si el intervalo nos da en un rango inferior a 1, necesariamente la segunda varianza, la del segundo grupo, sería mucho mayor que la del primero, ¿verdad? Para que nos diera un valor inferior a 1. Por lo tanto, dada esa situación, lo que tenemos es, en este caso, un intervalo que contiene al 1 en el 90% de los casos, ¿cierto?
por lo tanto tiene un nivel de seguridad bastante alto. Y eso significa que las varianzas poblacionales, ¿cierto?, que estamos estudiando y de donde venían las muestras, no presentan diferencias significativas, ¿sí? Es decir, hay diferencias entre ellas, pero no son lo suficientemente grandes esas diferencias como para generar rangos de variación que estén muy por encima de 1 o muy por debajo de 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la pregunta si el supuesto que habíamos hecho en el ejercicio anterior de la igualdad de varianzas tiene fundamento, la respuesta es claramente sí. ¿Por qué? Porque el intervalo nos ha dado un valor o un rango de valores en los que el 1 es un valor perfectamente probable, ¿cierto? Al 90%. Perfecto. Y vamos a revisar el último intervalo, que es para la diferencia de proporciones. A pesar de no haberlas visto para una muestra, voy a hacer el comentario simplemente porque para que vean que funciona igual que los promedios, ¿sí? Recordemos que las variables que eran dicotómicas, ¿cierto? Presencia o ausencia, tenían una distribución binomial. Bueno, las proporciones, como son una proporción de individuos con una característica, siguen siendo variables binomiales. La única diferencia es que ahora son una cantidad de individuos, ¿cierto? Que son el número de éxitos dividido por el total de casos, ¿cierto? Que equivale a una probabilidad. Entonces, ¿qué sucede cuando uno estudiaba una proporción, una variable binomial, cuando el n era sobre 30, ¿cierto? Hacía convergencia a una normal? Bueno, aquí finalmente terminamos haciendo casi un promedio, por lo tanto, también converge a una distribución normal. Por eso les decía que finalmente terminamos trabajando como si fueran promedios. Entonces, cada una de las variables P1 y P2, ¿cierto? O de los parámetros que hay en la población, de los cuales, ¿cierto?, se obtienen las muestras de las que se obtienen los estimadores que tenemos aquí, P1 y P2 pequeñito. Ellos, ¿cierto?, me permiten calcular su distribución. ¿Cómo lo sé? Porque tenemos las propiedades de la distribución normal, ¿cierto? La propiedad reproductiva que dice que la suma de variables normales sigue siendo normal. Entonces, en definitiva, volvemos a aplicar la propiedad reproductiva para encontrar la distribución de este estimador. Entonces, de la misma manera encontramos la distribución de P1, la distribución de P2 y por lo tanto ya teniendo sus distribuciones podemos encontrar la distribución de la diferencia, ¿cierto? Aplicando la misma propiedad. Por lo tanto, al tener distribuciones normales, el pivote que vamos a usar va a ser el estimador tipificado, ¿cierto? Al que le restamos la media y dividimos por la desviación típica. Por lo tanto, el procedimiento será exactamente el mismo que usamos para los promedios, ¿se recuerdan? Con varianza conocida, es decir, tenemos el estimador tipificado, que sería el pivote, los puntos críticos que delimitan el nivel de confianza, que en este caso serán los z de alfa medios porque la distribución era normal, y si hacemos las operaciones, multiplicamos, sumamos, restamos, entonces obtendremos el intervalo para la diferencia de proporción. ¿De acuerdo? Entonces veamos un ejemplo rápidamente. Dice lo siguiente: se analiza a los estudiantes de dos universidades respecto de si realizan o no actividades deportivas periódicamente. Entonces, en la universidad A se recoge una muestra de 118 estudiantes, observándose que 46 de ellos realizan una actividad deportiva. En el caso de la universidad B, ¿cierto?, se recoge una muestra de 92 estudiantes y de ellos 49 realizaban actividades deportivas. Y me piden un intervalo de confianza para la verdadera diferencia de proporciones, ¿cierto?, es decir, para los parámetros, con un 99% de confianza, pero no obstante ello me piden concluir
a través de ese intervalo si existen diferencias entre ambas universidades, ¿cierto? En relación a la proporción de estudiantes que realizan actividades deportivas. Entonces, lo primero será identificar las proporciones, ¿cierto? Que serían P1 y P2, que son los estimadores. Entonces, claramente, de la universidad A, tenemos que la proporción de estudiantes que hacen actividades deportivas periódicamente son 46 de 118. Eso nos da una proporción de el 38,98%, ¿verdad? Y en la segunda universidad, 49 de los 92 estudiantes de la muestra practican una actividad deportiva, lo que nos da una proporción de 53,26%. Por lo tanto, teniendo P1 y P2 ya tenemos identificado todo porque los tamaños de la muestra también ya lo tenemos. Respecto de Q, no se olviden que Q era 1 menos P, que lo vimos también cuando estudiamos la distribución binomial. Por lo tanto, se fijan que ya lo único que necesitamos son los puntos críticos que delimitan el nivel de confianza, en este caso del 99%. Entonces, otra vez volvemos a el mismo análisis. Si 1 menos alfa es 0,99, alfa será 0,01 y por lo tanto alfa medio será 0,005. Entonces iremos a la distribución normal, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que es normal? Porque los puntos críticos son z y la normal estándar z tiene media 0 y varianza 1, ¿cierto? Por lo tanto, con eso queda definido el modelo y por lo tanto ya podemos encontrar los puntos críticos. Recuerden entonces que alfa medio será 0,005. Entonces, 0,005 sería el área, ¿cierto? O el margen de desconfianza o de error por el lado derecho o en el límite superior y lo mismo para el límite inferior. ¿Se fijan? Entonces los puntos críticos que delimitan la región de confianza del 99% será menos 2,576 y 2,576. Nosotros solo usamos el número porque recuerden que el signo ya está recogido en la forma. Entonces ya simplemente será reemplazar. ¿Se fijan? P1 menos P2, que ya lo tenemos aquí, más menos la nomenclatura que venimos utilizando para no repetir tantas veces el error, ¿cierto? Entonces sabemos que a la diferencia de proporciones le vamos a restar el error para conseguir el límite inferior y después le vamos a sumar el error para conseguir el límite superior. Entonces operamos y tenemos que el error nos va a dar 0,177. Entonces a la diferencia le restamos este error y nos va a dar el límite inferior y a esta diferencia le sumamos el error y nos va a dar el límite superior. Por lo tanto, el intervalo de confianza que contiene a la verdadera diferencia de proporciones, ¿cierto? Se moverá entre menos 0,32 aproximadamente y 0,034. Ahora, ese es el intervalo con un 99% de confianza, pero además tenemos que concluir, ¿hay diferencias entre las dos universidades? Entonces otra vez volvemos a la explicación que dimos con las medias. Recuerden que es un intervalo para la diferencia, por lo tanto, si nos da en un rango positivo, ¿cierto? Necesariamente la primera proporción es mayor que la segunda. Si nos da en un rango negativo, la primera será menor que la segunda, ¿cierto? Y en el caso que tuviéramos un intervalo que contenga el 0, entonces hay indicios que entre ellas no hay diferencia. Entonces, como estamos en la última situación, por muy poquito, pero estamos, es decir, el 0 es un valor perfectamente probable en este intervalo en un 99% de los casos, por lo tanto, podemos argumentar que las diferencias de las verdaderas proporciones ¿cierto? Ellas tienen una diferencias, pero esas diferencias no son
lo suficientemente grandes como para considerarlas estadísticamente significativas. Dicho de otra manera, las verdaderas proporciones, ¿verdad?, de estudiantes que tienen o que realizan actividades deportivas no presentan diferencias en las dos universidades. ¿De acuerdo? Perfecto, con esto terminamos entonces los intervalos de confianza para dos muestras y nos queda solamente ver la última parte de este capítulo, que es la determinación del tamaño de muestra.